Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, depende de cuando vean este video. Vamos a continuar con lo que es la última parte de resolución de problemas, ¿sí? Recuerden de que cuando empezamos vimos lo que era la definición de un problema de ingeniería y de alguna manera qué es lo que se buscaba, cómo se trabajaba en ingeniería de esta manera sistémica. Empezamos a analizar lo que era la resolución de problemas y vimos que, bueno, estaba lo que era la definición de un problema, luego definir las restricciones, digamos, o las cuestiones técnicas que tenía este problema, y empezamos a tirar posibles soluciones. Ahora nos vamos a concentrar en descartar las soluciones no viables, ¿sí? Es decir, bueno, de todo este abanico de soluciones, ¿cuáles son las soluciones que de alguna manera ya no tienen posibilidades? Entonces, bueno, empezamos a pensar nuestro problema y vemos que queríamos comunicar dos ciudades, recuerden, la ciudad de Paraná y la ciudad de Santa Fe, que las divide un río que es bastante ancho, y estaba la posibilidad de la tirolesa. Entonces ahí aparece la tirolesa y uno dice, bueno, la tirolesa en realidad nosotros tenemos que eh, transportar camiones de un lado al otro, entonces una tirolesa que soporte camiones no lo veo viable, o sea, técnicamente no lo veo viable, lo veo económicamente muy viable, porque una tirolesa sería un cable de acero, pero no lo veo viable. Entonces, bueno, en este tipo de rutina, la idea es que por lo general esto se hace mucho en equipo, donde interfieren el equipo técnico, el equipo económico, y empezamos a discutir, bueno, cuáles son las opciones, las mejores opciones que tenemos. Bueno, empieza a aparecer el túnel como una opción, ¿sí? Y un puente también como otra opción. Bueno, cuáles son los pros del túnel, cuáles son los contras, y en eso empezamos a avanzar en lo que sería el descarte de las otras que ya no tendrían tanto sentido. Acá aparecen un montón de problemas, ¿no? Bueno, si viola alguna ley física, se lleva a cabo algún recurso económico o tecnológico que no tengo disponible hoy en día. ¿En cuánto tiempo yo voy a recuperar la inversión? Bueno, voy a conectar dos ciudades y esto económicamente, ¿qué va a generar? ¿Va a generar empleo? ¿Va a generar mejor conectividad? ¿Qué impactos va a tener? Bueno, ¿cuánto es el margen de alguna manera que le va a quedar a las provincias, a la ciudad, a la nación? Bueno, en este caso no importa tanto el margen porque no es un desarrollo privado, pero imaginemos si fueran aerolíneas que van a volar entre una ciudad y la otra. Una vez que está construido, esto es fácil de reparar, es fácil de llevar adelante. ¿Cómo sigue? Técnicos, bueno, ¿tengo algo que me lo reemplaza? Sí, bueno, estoy generando una idea que es fabulosa, pero quizás hay algo en el mercado que ya de alguna manera eh, es económicamente más viable. Entonces, la solución a mi problema es comprar lo que ya existe y no crear nada. Y esto aparece mucho hoy en día, las empresas cada vez se dedican a hacer menos y hacerlo cada vez más específico, en vez de intentar hacer un abanico de soluciones, y en todo lo que es tecnología se ve muchísimo. Entonces, bueno, quien se dedica a hacer celulares, bueno, solamente se dedica quizás a la comercialización del celular y tiene una empresa que le produce el microprocesador, otro que le produce el sistema operativo, otra empresa que se lo ensambla. Entonces, en realidad lo que hacen ellos es una cuestión más comercial que una cuestión de desarrollo. Aspectos culturales, como veíamos en el video anterior, si aparecen o no, o estas culturas. Entonces, en esto, algunos tips a tener en cuenta, que no necesariamente centrar la atención en lo que parece ser más efectivo, ¿no? Quizás puede aparecer otras alternativas, y esto se ve mucho cuando se trabaja en focus group o en tormenta de ideas, que aparecen soluciones bastante importantes cuando de alguna manera no habían sido consideradas. Tener en cuenta siempre cuál es el problema que se quiere resolver, ¿no? Y no estar pensando, bueno, no, pero esto además, porque después se tiene un producto que resuelve un montón de problemas, pero no resuelve el problema esencial. Imaginémonos esto como un celular que en realidad el problema que tiene que resolver es la comunicación y no me puedo conectar porque no tengo en ningún lado antenas 3G, 4G o la compañía que tenga, ¿sí? Entonces el celular, bueno, termina haciendo un montón de otras cosas, pero no en realidad para lo que yo lo compré, que era que me resuelva el problema de comunicación.
Bueno, no desalentar, sino perder vista los objetivos. Esto pasa mucho y lo vamos a ver en cuestiones cuando uno está llevando su desarrollo propio y su emprendimiento propio y de alguna manera eso termina de ser algo complejo. Ahora, cuando terminamos de descartar las opciones, bueno, probablemente nos queden 1, 2, 3 opciones. Bueno, ahí ya hay que ir más fino, hay que ir más a la parte económica y entrar en esta iteración. Por eso acá dice, es iterativa, ¿sí? Y vamos a subrayar. ¿Por qué? Porque es una etapa que de alguna manera yo probablemente tenga que volver de vuelta a la definición del problema y hacer alguna especificación más y de alguna manera ver de vuelta si hay algún detalle técnico o económico que me afecta o algún detalle cultural y bueno, y entre esto ir buscando cuál es la mejor opción entre las que ya descarté que eran demasiado volada o demasiado difíciles de llevar adelante, ¿sí? Pensemos en algún momento el enviar a un producto a la estratosfera y llegar a Japón en 1 hora, ¿sí? Eso lo dijo un expresidente argentino, lo cual la idea es bastante interesante y bastante creativa, y hay muchos que han desarrollado sobre esta idea, pero la viabilidad técnica de esta idea es realmente imposible, o por lo menos imposible en los momentos que se dijo y hoy en día. Una vez que ya tenemos seleccionada la mejor opción, ¿sí? Va a aparecer la... Esperen que saco la parte de especificar y documentar. Y esta es la parte que menos nos gusta, o por lo general a mí, que menos me gusta, que es la parte de decir, bueno, esta va a ser la solución del problema y esto hay que materializarlo. Por ejemplo, en mi trabajo muchas veces me toca definir requerimientos, que es la necesidad para un software, y esto hay que documentarlo, es decir, documentar qué es lo que se necesita. Entonces, uno tiene que escribir, bueno, el cliente necesita que cuando aprieta el botón tal, la cuestión haga tal cosa, y eso se resuelve haciendo esto, esto, esto y esto. Entonces, bueno, toda esa documentación de cómo se resuelve ese problema, se tiene que especificar y documentar. Y acá, esto se ve muchísimo, en software es genial porque cuando uno especifica mal, el programador programa lo que él entendió, entonces en esta especificación queda algo que es horrendo, o que es feo a la vista, o que no resuelve el problema, entonces por una mala especificación y documentación. Por ejemplo, en las otras ingenierías, imagínense una receta, ¿sí? Donde bueno, ya definimos cómo se va a hacer, para más que nada la ingeniería de alimentos, ingeniería química, cómo se va a hacer un mate, o cómo se va a hacer este tipo de producto, y en eso en clase después les voy a comentar algunos proyectos, que hay bastante interesantes, nuevas ideas. Imagínense que la receta está mal, y bueno, y llega a la gente, le llega el producto y lo quiere llevar adelante, y no puede llevar adelante esa receta, porque falta un paso, porque hay algo que no está especificado, entonces el producto que tiene que ser, no sé, un mate riquísimo, termina siendo algo que es feo porque el agua se le hirvió, porque no se especificó cuánto tenía que estar la temperatura, porque no se especificó cuándo se ponía la yerba, cuándo se ponía la bombilla, etc. ¿Sí? Ven que acá aparecen muchísimas acciones que es difícil de englobarlas todas, pero es muy importante especificar, bueno, cuál era el problema en concreto, cuáles son las opciones posibles y cómo de alguna manera nosotros vamos a resolver ese problema. Hasta acá hemos llegado con resolución de problemas, todo lo vamos a estar trabajando en clase, con ejemplos y diferentes dinámicas, así que espero que les sirvan este tipo de videos. Saludos.